Un monumento es un instrumento ideológico que viene promocionado principalmente desde el poder. Está claro que en los sistemas democráticos, pues en principio, el poder de alguna manera está respondiendo a lo que sería el clamor popular, con lo cual esta idea no nos deja de sugerir el hecho de que un monumento al fin y al cabo es la traducción también de un ánimo popular o de un deseo popular, ¿no? Por lo tanto, yo diría que quien legitima realmente el monumento en el fondo es la masa social, ¿no? Porque ese monumento no existiría sin estar en el espacio público. Un monumento es exactamente igual que el arte. Si está metido dentro de una caja negra y nadie lo ve, es como si no existiera, ¿no? Por eso pienso que quien legitima realmente el monumento es el pueblo y de alguna manera viene dictado también en un sistema ideal democrático por el propio pueblo. Pero está claro que quien de alguna manera lo promociona, quien lo erige, tienen que ser los poderes fácticos y la ideología que toca en cada momento. Yo escuché una frase de Fernando Sánchez Castillo, que es un artista que ha trabajado muchísimo también con los monumentos, ¿no? Y con toda la memoria histórica, que decía que el bronce es la plastilina del poder, ¿no? Y de alguna manera yo pienso que es así, ¿no? Los monumentos está claro que lo que están, como decíamos, transparentando es la ideología de ese momento, ¿no? De ese momento político, etcétera. Es interesante lo que comenta sobre cómo los monumentos también de alguna manera están transformando tanto el tejido urbano como el propio trazado urbanístico, porque de hecho lo hacen de las dos maneras, ¿no? El tejido urbano porque, por ejemplo, alrededor de un monumento siempre se crean pues, toda una serie de agentes, de establecimientos, lugares, comportamientos, como podría ser, por ejemplo, la Sagrada Familia, ¿no? Y alrededor todas las tiendas, todos los autobuses, cómo sube la especulación inmobiliaria y cómo al final se produce en este espacio un momento en el que ir a la Sagrada Familia es medio desagradable, ¿no? Y además también es muy curioso porque luego encima estos espacios siempre se llenan alrededor de pequeños monumentos en miniatura, ¿no? Que serían los souvenirs. Entonces esto sería un ejemplo de cómo los monumentos están transformando el tejido urbanístico, pero también el trazado, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a cómo se emplean las esculturas pues en las típicas rotondas, ¿no? Es decir, se utiliza una escultura con una finalidad normalmente puramente decorativa, porque la verdad es que las esculturas de rotondas, etcétera, tienen muy mala fama porque normalmente cortan la comunicación con el espectador, ¿no? A todo el mundo le parecen súper feas y son incapaces de comunicar, etcétera, y son puestas ahí de una manera, con un valor puramente de trazado urbanístico, ¿no? Para ordenar el tráfico, y probablemente este sea el uso más barato o más bisutero, por así decirlo, que puede tener el monumento, ¿no? El que es exclusivamente como decoración para el trazado, para contribuir a un trazado urbanístico. Pues mira, yo creo que primero habría que pensar qué tipos de monumento hay. Yo pienso que básicamente hay dos, y es muy sencilla esta dicotomía que yo veo, que son los monumentos que ya estaban hechos y los que se hacen. Los que ya estaban hechos es lo que llamamos más bien patrimonio, que es desde las pirámides de los faraones hasta pues eso, el Escorial, ¿no? Y este tipo de palacetes, santuarios, etcétera, que de alguna manera ya estaban hechos y con el concepto de patrimonio y de rescate histórico empiezan a ser vistos y tratados como monumentos. En el siglo XIX, además, yo creo que es el momento de máximo desarrollo del concepto de patrimonio y de todas las leyes de conservación, registro, inventariado. Aparecen también toda una serie una corte de funcionarios, ¿no? que están trabajando en esta idea de la conservación del patrimonio, etcétera. Esto es el patrimonio que ya estaba hecho. Y los monumentos ya hechos, ¿no? Los patrimoniales. Después están los monumentos conmemorativos, que son los que se hacen, los que se construyen casi siempre, o mejor dicho, siempre con el color político ideológico del momento. Esos
sí que son mucho más, directos o son instrumentos más directos del poder, ¿no? Porque son coyunturales, es decir, están construidos bajo unas políticas o bajo unos contextos políticos determinados. En las dictaduras, por ejemplo, se ve muy claramente el uso político que tiene cada monumento, ¿no? Porque bueno, todos recordamos pues, cuando los derrocamientos en Irak, el derrocamiento de la estatua de Saddam Hussein o la de Lenin o incluso las de Franco, ¿no? En las dictaduras, un monumento de este estilo, un monumento conmemorativo o referido a un personaje en concreto, nos está hablando directamente de amenaza y de control y de que ese personaje está allí vigilando lo que ocurre alrededor en plan 1984. Por eso, cuando cambia el color político, las masas enfurecidas tiran abajo estos iconos, ¿no? Porque están hablando al fin y al cabo de un cambio en la historia. Es curioso cómo hay una serie de monumentos que quizás no estén atados o tan atados aparentemente a la situación o al contexto político, que son los monumentos conmemorativos de figuras artísticas. Por ejemplo, el Camarón en San Fernando, la figura de Manolo Escobar en Badalona, que es súper curioso, Manolo Escobar en Badalona, etc. Si os fijáis, yo pienso que los monumentos que están dedicados a personajes de carácter artístico o que parten del reconocimiento artístico, sí que de alguna manera son los únicos que en un momento dado consiguen una unanimidad en la masa social. Pero los que detrás tienen unas motivaciones políticas concretas, está claro que acaban siendo o desean ser derrocados cuando cambia el escenario político. Sí, claramente, ¿no? Hablábamos antes precisamente de esta idea de que el bronce es la plastilina del poder, ¿no? Así que sí, claramente también voy a poner otra metáfora más, que es que el monumento sería un ingrediente fundamental de la tinta con la que se escribe la historia. La historia preponderante, digamos, tiene diferentes formas de escribirse y una de ellas es a través de los monumentos. Con lo cual está claro que es un instrumento muy claro pues del poder, ¿no? De la ideología que domine en momentos o en contextos determinados. El tricentenario en realidad es un acto nacionalista radical, de libro, de ejemplo, ¿no? Y de hecho, a raíz de esto es interesante esto que dices, porque a raíz de esto también es interesante de notar cómo en la propia raíz del monumento hay una serie de motivaciones que tienen que ver con el nacionalismo, que tienen que ver con, el subrayar la identidad de cada pueblo, ¿no? Igual que, por ejemplo, se dice, visita Madrid y conoce la castiza Puerta de Alcalá, visita Barcelona y conocerás el noucentisme catalá, o si vas a México, para entender la mexicanidad tienes que ver los frescos de Diego Rivera. Es decir, el monumento suele estar casi siempre asociado a un discurso de exaltación nacionalista. Y el tricentenario, por eso te digo, en esta línea está claro que, en esta línea de pensamiento, creo que es el paroxismo de eso, ¿no? Directamente. Es curioso porque en esta idea que decíamos de monumentos, ideologías nacionalistas o ideologías identitarias de un país, podríamos entender por eso que hay algunas figuras vivas que son como monumentos vivientes porque emplean hacen este mismo papel que hacen los monumentos. Por ejemplo, Plácido Domingo, ¿no? O Rafa Nadal. Es decir, o Dalí o Picasso. Si os fijáis, son figuras culturales promocionadas desde la política cultural que fuera de nuestro contexto son promocionadas siempre desde su identidad. Es decir, Plácido Domingo cuando canta en el Metropolitan de Nueva York es España de alguna manera, ¿no? Igual que Rafa Nadal es España también, o Picasso y Dalí cuando exponen fuera, es decir, internacionalmente son promocionados como figuras que encarnan una identidad española, ¿no? Así que me gustaría también dar esta idea, ¿no? De que entendiendo que los monumentos están relacionados con la ideología identitaria y nacionalista, también hay personas que son monumentos vivientes, por así decirlo, o personalidades que también cumplen esta función.
Mira, yo creo que como un instrumento nostálgico, ¿no? Para la nostalgia, pues sinceramente no, ¿eh? Porque muchos de los monumentos, y cuando sobre todo pensamos como en los monumentos por excelencia, que suelen ser los más de homenaje, etcétera, imagínate el monumento a los caídos en Pamplona, ¿no? El de Pamplona. El Monumento a los Caídos es un monumento para los vascos que lucharon en el frente junto a en el bando franquista. Pues hombre, en Pamplona, concretamente un contexto vasco para toda la gente que fue, bueno, pues oprimida por el franquismo, ese monumento nostalgia no les va a crear, menos nostalgia cualquier cosa. Por eso te digo que realmente está tan mediatizado el monumento, es un artefacto tan ideológico que no se puede decir que netamente cree nostalgia. Y por otro lado, si es punta de lanza de un deseo, es punta de lanza de un deseo siempre y cuando, como decíamos al principio, ese monumento se ha erigido en función de lo que democráticamente ha elegido un pueblo o de las, bueno, pues de las de lo que un pueblo mayormente, de los gustos o de las tendencias que mayormente un pueblo determina, ¿no? Y que por eso ha votado a un partido determinado y tal. Pero pienso, lo que te decía antes, que en realidad solamente entiendo el monumento como punta de lanza de un deseo cuando tiene un componente artístico muy alto. Es decir, cuando no es tan, en ese monumento no determina tanto el contexto político o histórico, sino más bien el contexto, bueno, pues tiene un valor puramente artístico. En ese caso. Bueno, en el caso del MACBA la verdad es que es un caso diáfano en ese sentido y aparte que también se ha estudiado un montón, ¿no? Realmente es un caso clarísimo de monumento o de construcción que se coloca en un contexto que estaba deteriorado y que da paso a un proceso absoluto de gentrificación, ¿no? ¿Qué pensamos de los procesos de gentrificación? Porque eso sería un poco en sí la pregunta, ¿no? Sí. Pues, hombre, realmente ahí sí que hay una política cultural detrás que es bueno, pues la responsable de este tipo de procesos, ¿no? Normalmente estas políticas culturales no tienen en cuenta muy normalmente lo que sería la ciudadanía o los gustos de la ciudadanía, aunque dicen que sí, pero en realidad es que no, sino que hay más unas motivaciones de carácter económico. Hay unas motivaciones también, bueno, de carácter urbanístico con unos parámetros muy concretos también, Entonces, la verdad que tienen su cara y su cruz, ¿no? Su luz y sus sombras. Por eso tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Por otra parte dices, hombre, pues está muy bien que de alguna manera despejen el terreno, ¿no? Que se empiece a generar un flujo de turismo cultural. Lo que pasa es que el problema quizás no sea ese, sino después hacia dónde están dirigidas, o sea, después cómo se conducen, ¿no? En una segunda fase, una vez que ya se ha construido, que se ha limpiado, por así decirlo, el territorio, que también esa palabra es es un poco nazi, ¿no? Pero bueno, también qué es lo que se hace después, es decir, cuál es el uso, porque realmente lo que se suele hacer es que se desplaza a la población autóctona para acoger a una nueva población flotante, que es el turismo cultural en este caso, que es bastante irrespetuoso con el medio y que además la motivación es puramente económica, ¿no? Entonces, al final siempre se acaba pinchando por lo mismo en un sistema capitalista como el que estamos, o mejor dicho, de capitalismo avanzado, al final siempre se acaba pinchando por lo mismo, que es pisando al humano, ¿no? Pisando la humanidad y pisando las subjetividades. Pues mira, yo ahí lo tengo muy claro. El papel del artista es el papel, de nuevo, de traductor o de mediador entre el poder y después el pueblo, digamos, ¿no? O la esfera social. Lo que hace el artista en este papel de mediador es asegurarse de la perdurabilidad del monumento o de los valores que transmiten ese monumento. Es decir, lo que hace el artista a través del arte es monumentalizar, nunca mejor dicho, hacer esa idea
hacer a través de la forma, a través del color, a través de la arquitectura, darle un valor artístico a esa forma para que perdure. Si el Valle de los Caídos, por ejemplo, hubiera sido un pirulo de silicona, los socialistas lo hubieran tirado abajo. Pero como es un pedazo de monumento en piedra, bueno, hecho realmente desde los puntos de vista artístico, arquitectónico, eso hace, el arte preserva el derrocamiento de ese monumento. O sea que para mí ese es el papel fundamental del artista, ¿no? Se recurre a él para que ese monumento perdure y perviva, y no cuando venga el siguiente cambio político se eche abajo de una manera pues, rápida y sin complejos. Hay casos también en los que el artista, de alguna manera, no cumple bien ese papel transmisor entre el encargo que le viene desde el poder o desde el gobierno y la traducción hacia las masas, ¿no? O hacia la esfera social, es decir, que la esfera social no entiende lo que quiere decir este monumento. Eso pasa muy a menudo con las típicas esculturas de las rotondas, que muchas veces son horrendas y son horrorosas y que la gente no las entiende. Y lo curioso de estos casos es que normalmente las reacciones ante esto son furibundas, la gente se enfada muchísimo y se siente estafada. Esto es porque probablemente pues, el humano en el fondo sea, bueno, pues, iconólatra, ¿no?